que está Gloria a Dios. en Mateo 7. Gloria a Dios. Mateo 7:13. Gracias, Jesús. Estamos ahí. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar para que sea el Señor en esta hora. Amado Señor, gracias te damos, Padre de la gloria, porque nos permites entrar por tus puertas con acción de gracias, Señor. En esta hora te pedimos, Señor amado, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor amado, porque solo tú puedes, Señor, llegar a la mente y al corazón del hombre, de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que obres conforme a la necesidad, Señor, de tus hijos que han traído en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, siéntese. Y pues conocemos esta palabra, ¿verdad? Es como un recordatorio a que el Señor nos dice de que hay dos caminos, ¿verdad? Ya sabemos que en esta tierra, ¿verdad? Sabemos de que Dios en su palabra nos puede decir de que hay ese camino ancho, ¿verdad? En el cual cabe todo, ¿verdad? Lo que este mundo quizás ofrece. Pero también hay un camino angosto en el cual solo nos puede dirigir Cristo Jesús, en el cual nosotros podemos decir que hemos alcanzado, hemos conocido ese camino, ¿verdad? Porque antes caminábamos y a como queríamos andar, lo hacíamos lo que queríamos hacer y nadie nos decía nada. Pero cuando Cristo nos encontró a nosotros y nos dio salvación, nos ha mostrado ese camino. Y como dice su palabra, que dice Él de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, que nadie podemos llegar a la salvación que Él ha prometido si no aceptamos ni vivimos conforme a su palabra. Y en esta noche pues queremos, ¿verdad?, hablar acerca de lo que Dios nos pide, ¿verdad? De que muchas veces decimos sí, hay dos caminos, pero muchas veces no nos damos cuenta de que quizás vamos por ese camino ancho, que hemos tomado este evangelio como nosotros nos parece, pero más la palabra del Señor nos insta a que Él ha dejado una verdad, que Él nos ha dejado una guía, y que Él nos demostró a nosotros que anduvo por este mundo y que Él caminó conforme a su Padre quiso. Y esa es de la manera que el Señor quiere que nosotros como hijos de Él caminemos también por esta tierra, que seamos luz, que en realidad, como dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen bien, justos y todo, pero su final lo llevan al infierno, que es la muerte. Que muerte sabemos de que todos vamos a morir, pero nosotros que hemos conocido a Jesucristo sabemos que no es que solo morimos y ahí terminó todo, ¿verdad? Como un día yo le dije a mi papá, porque él no le sirve al Señor, hablándole al Señor, del Señor, de la palabra, de la salvación, y él me salió con una palabra que dice cualquiera, un dicho, ¿verdad?, que muerto el perro se acabó la rabia, dijo él. Yo le digo, realmente no, le digo yo. Nosotros que conocemos la palabra, y yo que he conocido a Jesucristo, le testifico que cuando uno muere, le digo yo, realmente allí es donde empieza todo prácticamente, porque imagínense, nosotros aquí vamos a vivir que
50, 60 años si Dios permite. Y esa vida va a ser una vida eterna, ya sea de bendición o de tormento. Y realmente nosotros, Dios nos insta, le decía yo, a que nos arrepintamos. Y él me decía, pero es que yo no soy malo. Eso dice usted, pero cuando uno realmente reconoce que necesita, ¿verdad? Dígame usted, le digo, si nunca ha mentido. Pues sí, he mentido, va. Imagínese, le digo, dígame usted si nunca ha blasfemado el nombre de Dios. Me dice, pues sí, también. Entonces todo eso es pecado delante de Dios. Y uno lo sabe hasta que lee y conoce su palabra. Muchas veces le digo, nosotros creemos estar bien, pero es que yo no le hago mal a nadie. Eso es lo que el hombre natural piensa, le digo. Pero en realidad tal vez usted no puede entender lo que yo le digo hasta que acepte a Jesucristo. Y realmente me dice, un día, hija, un día lo voy a hacer. Yo sigo orando y clamando por su alma, ¿verdad? Realmente. Pero les digo esto porque aunque uno ame a aquellas personas, nada uno puede hacer por ellas. Nada, uno solo clamar y decirle, Dios, ten misericordia, porque realmente ciegamente van por ese camino que los lleva a la perdición, del cual habla su palabra en esta noche. De que realmente el hombre cree que vive bien, pero realmente no se da cuenta que en un abrir y cerrar de ojos puede llegar la muerte a su vida, y si no ha conocido a Dios no sabe lo que le espera. Y hoy en esta noche solo quiero decirte que Dios me instaba aún a mí misma. ¿Cómo estás caminando? ¿Realmente estás siguiendo las pisadas de Jesucristo? ¿Realmente estamos viviendo como la palabra dice? ¿O creemos nosotros estar bien y Dios nos ha desechado quizá? ¿O creemos nosotros que todo lo que nosotros pensamos, hacemos es de agrado al Señor? Realmente nosotros tenemos que entender de que solo Jesús, solo ese camino nos va a llevar a la vida eterna. Pero realmente hay requisitos. No solo decir ya acepté al Señor, sí es salvo, pero tiene que guardar esa salvación. Pero tenemos que cuidar y vivirla, porque realmente el Señor nos ha instado en su palabra de qué cosas hay que despojarnos para de verdad agradarle al Señor. Y dice en su palabra que en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, cada uno cual se había apartado de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí podemos ver nosotros lo que yo le hablaba, que Él es el camino, ¿verdad? Y que Él murió para darnos esa salvación, que Él llevó ese pecado de nosotros, ¿verdad? Y siendo así, nosotros sabemos de que humanamente fallamos, pero quizás ya no pecamos deliberadamente porque ya conocemos la verdad. Hoy quizás nosotros, si pecamos, lo hacemos conscientemente de lo que estamos haciendo. Si nosotros decimos, robamos, por decirlo así, o ofendemos, o dañamos a alguien, o hacemos todo, ya lo hacemos conscientemente porque la verdad ya la conocemos. Ya la palabra ya fue revelada y dice de que ya no va a dar a nadie por inocente si es culpable, ¿verdad? Y eso nos tiene que preocupar cada día, porque realmente estamos en los días difíciles. Estamos en los momentos en el cual dice su palabra de que no sabemos, en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. Y quizás nos va a hallar mucho, así como yo leía hoy, ¿verdad? Porque uno se pone y tal vez quizás en mi corazón, ¿verdad? Yo anhelaba, estaba leyendo las 10 vírgenes. Pero el Señor me traía esta palabra, y verdad, y que habla de las 10 vírgenes, de que en realidad unas estaban, verdad, las 5 estaban esperando al esposo, las 10, perdón, pero 5 estaban prudentemente, verdad, y que aunque así se cansaron, durmieron y todo, pero ellas estaban preparadas, porque esto no es de que uno no va a dormir ni nada, sino que espiritualmente
estar viviendo en la santidad que Dios demanda. Espiritualmente estar uno atento a la palabra y obedeciéndola, y no solo escuchándola, sino viviéndola, que es lo más importante. Pero en sí, ¿verdad? Uno tiene que entender que el tiempo se acorta y que el Señor no va a esperar. Imagínense si el Señor va a unos, ¿verdad? Yo ya tengo aproximadamente, voy para 15 años que acepté al Señor por misericordia de Él que me sostiene. Y desde ese tiempo yo, cuando creía en el Señor que venía y que me iba a dar salvación, ¿verdad? Pero mucha gente han pasado los años y se ha cansado de servirle al Señor, se ha cansado de esperar al Señor. Pero nosotros, si nosotros en verdad lo amamos, tenemos que cada día someternos a Él, esperarlo como que si viene mañana, vivir como que si el Señor pueda venir hoy en la noche, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra convicción como cristianos, ¿verdad? No tomar, porque hay muchos que se cansaron y dijo, ya no vino el Señor, y se han apartado, ¿verdad? Pero realmente nuestra condición como hijos de Dios tiene que ser de que hay que esperarlo en todo momento. Y sé que usted, ¿verdad? Si está aquí es porque en realidad, ¿verdad? Está esperando al Señor, ¿verdad? Pero el Señor, y que Dios bendiga ese esfuerzo que hace, porque realmente por amor a Dios creo que todos venimos y anhelamos escuchar una palabra que nos inste, que nos ayude a continuar, que nos ayude a sacar lo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Así que pues en esta noche, pues esta es la palabra que el Señor le trae, de que se examine, que nos examinemos nuestra manera de caminar, que cuál es el camino, porque verdad, uno, verdad, cuando uno maneja, ve aquellas carreteras que hasta le caben 4, 5 carros, verdad, que ancho. Pero también a veces uno también camina, por decirlo así, por un camino en el cual uno va, verdad, con precaución, sabiendo de que quizás puedan haber espinas, pueda tropezarse, pueda haber hoyo. Y uno tiene que ir con precaución, así el camino del Señor, que dice su palabra que no es fácil, ¿verdad? Porque siempre el Señor nos insta a de que nosotros, ¿verdad? Tomemos esa cruz y lo sigamos, ¿verdad? Que nosotros dejemos aquellas cosas que nos cuestan, ¿verdad? Pero el Señor en esta noche, Él, ¿verdad? Meditaba yo y iba a la palabra del Señor de que en realidad Él anduvo por esta tierra, ¿verdad? Y dice en su palabra, acompáñame a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 21, y dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herencia fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bella palabra que dice de que Él anduvo por esta tierra y que Él nos ha dejado ese mayor ejemplo de que sigamos sus pisadas, ¿verdad? A veces es bueno admirar a alguien y todo, ¿verdad? Y uno dice, yo quiero ser como esa persona. Pero también podemos ver de que esa persona es humana y falla.
Así que nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, ¿verdad? Que Él dice en esta palabra que leíamos que Él, aunque fue maldecido, o quizás decían, ¿verdad?, cosas feas de Él nunca dice que devolvió mal por mal, sino que Él dice que cayó, ¿verdad? Él hizo silencio porque Él sabía a lo que venía a esta tierra, ¿verdad? A llevar el pecado de nosotros, ¿verdad? Sabemos de que Cristo es el mayor ejemplo que nosotros tenemos que seguir, y que Él, todo, ¿verdad? Desde Mateo, ¿verdad? Nosotros podemos leer todo lo que Jesús hizo en esta tierra, y desde ahí nosotros tenemos que leer y ser obedientes a la palabra del Señor. Porque sabe que algo que nosotros tenemos que entender es que Dios, más que todo lo que podamos hacer, que no es malo, ¿verdad? Uno hacer cosas buenas para el Señor, pero ante todo dice su palabra que Él quiere que nosotros tengamos la obediencia a su palabra, ¿verdad? Que nosotros vivamos como Él nos manda, ¿verdad? Que hagamos su voluntad, y que nosotros hagamos como Él, ¿verdad? Él nos mostró que Él vino a hacer la voluntad de su Padre en esta tierra. Y verdad que aunque padeció, porque cuando Él estaba en la cruz ya por, ¿verdad? Llegaba el momento, no estaba en la cruz, llegaba el momento y la hora en el cual Él tenía que ir a la cruz, ¿verdad? Él le pedía al Padre, si fuese posible, que pase de mí esta copa. Porque para Él también en la humanidad, Él se dolió, pero algo que Él dijo es que no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Gloria a Dios. Y podemos ver nosotros que esa es lo que Dios nos pide, como dice Filipenses 3, 7, 8, pero cuántas cosas eran para mí. En esta palabra, era de que nosotros conocemos ¿verdad? A Pablo, ¿verdad? En el cual él anduvo por esta tierra, y sabemos de que él nos dio testimonio de Jesús, ¿verdad? Algo que me impresiona mucho de Pablo, es de que aunque él no anduvo con Jesús, ¿verdad? Dios lo ungió, ¿verdad? Sabemos de que aunque era perseguidor, imagínense que yo medito en eso y digo yo, humanamente podemos decir que él no era ni apto, ¿verdad? Porque él perseguía a la iglesia. Pero siendo así, él fue escogido por Dios, y podemos ver que hubo un convertimiento genuino en él. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que tal vez no hemos visto a Jesús, pero lo hemos sentido por medio de su Espíritu Santo. Hemos podido experimentarlo en los momentos más difíciles, hemos podido sentir su presencia. Él se ha manifestado con milagros, con prodigios en nosotros, y por eso nosotros somos testimonios vivos del poder de Dios. Y por eso me encanta esta palabra que Pablo decía, de que él quizás era un hombre que quizás humanamente tenía títulos y sabía quizás muchos idiomas, tenía tanto, pero realmente cuando en verdad él conoció el poder de Dios, él desechó todo eso y lo dio por poco, por hacer la voluntad de Jesús cuando él lo conoció. Y sabemos de que Dios lo preparó para cosas grandes. Y es un testimonio, ¿verdad?, del poder de Dios, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, decimos, nos creemos incapaces, o muchas veces, ¿verdad?, nosotros creemos que no podemos hacer lo que quizás ellos hicieron, pero siendo así, si nosotros nos sometemos al Señor, podemos ser instrumentos de bendición en las manos del Señor, porque de Él es la gloria, y Él es el que hace la obra. Y como decía en esta palabra que les voy a leer, era en Filipenses 3, 7, 8, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia.
las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es muy lindo cuando en verdad nosotros nos despojamos de todo, ¿verdad? Y fíjense de que muchas veces nosotros solo vemos eso cuando alguien queremos ver eso, cuando alguien acepta a Cristo, pasa aquí enfrente, oramos por él y uno quiere ver ese convertimiento, ese impacto que Dios hace. Pero fíjense de que muchas veces cuando nosotros ya tenemos como años en el Evangelio, a veces como ese primer amor en el Señor, ¿verdad? Se va, si nos descuidamos, se va opacando o disminuyendo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hemos vuelto a aquellas cosas que el Señor nos había libertado. Que aquellas cosas que antes nosotros repudiábamos porque habíamos aceptado al Señor. Muchas veces en este camino vamos y como, ¿verdad? Nosotros nos vamos acomodando, ¿verdad? Yo no caminar en ese camino estrecho, sino que vamos, ¿verdad? Aquí a mi manera, decimos sirviéndole a Dios como yo quiero. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que Dios nos había quitado o lo que nosotros habíamos desechado por Cristo, hoy nosotros muchas veces en lugar de dejarlas, vamos tras de ellas. En lugar de nosotros irnos despojando, como que vamos agarrando más aquellas cosas. Pero en realidad nosotros tenemos que, en realidad, porque decir hoy, pues, ¿verdad? Estudiar y todo eso no es malo, trabajar, pero Dios nos pide que en realidad lo pongamos a Él por primer lugar en todas las cosas que hagamos. Que todo le demos la gloria a Él de todo lo que podamos obtener. Pero muchas veces nuestra manera de hablar es que, yo tengo este título porque yo me he desvelado, porque yo me he acostado, o esta casa porque es que yo he trabajado tantas horas. Y no nos damos cuenta que por la misericordia de Dios hemos alcanzado. Porque yo he conocido testimonios de gente que quizás ha andado, quizás en la calle, no ha tenido nada, ¿verdad? Han dado en pasos malos que decimos nosotros, a veces hasta en pandillas y en tanta cosa, ¿verdad? Y Dios los ha rescatado y les ha dado una vida en Cristo Jesús nueva y que les ha dado la sabiduría, ¿verdad? Porque hoy puedo entender que aunque muchas veces uno no tenga estudio secular, ¿verdad? En Cristo somos iguales. Y que Dios da la sabiduría, ¿verdad? Para nosotros ejercer trabajos muchas veces que en realidad necesitan inglés y ni sabemos, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno está en el Señor le da la gloria a Dios. Pero cuando alguien que ha venido el orgullo o se cree más que él sabe todo, muchas veces cree que está en sus capacidades. Pero nosotros realmente tenemos que en realidad darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que tenemos. Así no tengamos, tenemos que darle gloria a Dios. Así nosotros, ¿verdad? Así nosotros podemos honrar al Señor, ¿verdad? Porque así como, ¿verdad? Job dijo, ¿verdad? Que si en la abundancia alababa a Dios, también lo iba a alabar, ¿verdad? Y bendecir en los momentos difíciles. Y eso es lo que mucha gente, la gente natural no entiende, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que hay, ¿verdad? Hay una vida nueva en Cristo. Hay una vida nueva en Jesús. Hay un camino nuevo. Hay un solo camino que es Jesús. Y que no tenemos que desviarnos, ¿verdad? Ni anhelar quizás las cosas de este mundo si sabemos que nos van a hacer de perdición. Hay que mejor nosotros
pedirle al Señor que nuestro corazón no esté puesta en esas cosas. Porque en realidad a veces nosotros le pedimos al Señor cosas y quizás nos sentimos mal porque no han llegado, pero Él sabe que esas cosas nos van a ser de perdición. Y nosotros por eso Él dice que muchas veces pedimos, pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a lo que nosotros queremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros, como decía la palabra, pues ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que vivir conforme Él quiere que vivamos en esta tierra. Él pues nos pide que nos despojemos de las cosas que a Él no le agradan. Pero Él lo que nos pide más es la obediencia a su palabra. Y sabe que muchas veces decimos, creemos de que el ir nosotros a pecar y todo, estamos desobedeciendo al Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta que Él nos insta, y ha venido la palabra y nos insta a que leamos su palabra, y no lo hacemos, estamos desobedeciendo al Señor. Él nos insta y nos llama a que lo busquemos en la oración, y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo al Señor. También nos insta a congregarnos, no una vez a la semana, una vez al mes, sino así como dice su palabra, ¿verdad? Que muchos lo hemos tomado por costumbre, dice, el no congregarse. Y tenemos que entender de que muchas veces sí hay cansancio, sí, pero allí es donde nosotros tenemos que esforzarnos y venir a la casa del Señor y, ¿verdad?, y buscarle más, porque realmente muchas veces viene debilidad, pero si nosotros nos acomodamos, después la carne ya no va a querer, ¿verdad? El espíritu, como dice la palabra, está dispuesto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que con una vez que usted no venga a la iglesia, se va al infierno, no, pero como dice la Biblia, se nos hace costumbre. Se nos hace costumbre cuando muchas veces, solo recuérdese, cuando usted empezó en el camino del Señor, llamaba que la trajeran, lo llamaba que trajeran, hasta en tren, en bus, le digo porque a mí me pasaba, y muchas veces nos hemos acomodado, y no, ¿verdad? Cuando no tenemos los recursos, ahí estamos, pero cuando Dios nos ha bendecido, a veces se nos olvida. Y nosotros no tenemos que acostumbrarnos. Dios quiere que estemos en su casa. Dios quiere que recibamos la bendición que Él trae. Porque no me va a dejar mentir, cuando ha venido cansado y Dios lo ha fortalecido, o cuando hemos venido enfermos, Dios nos ha sanado. Cuando hemos estado en situaciones difíciles y Dios ha traído esa palabra que en verdad necesitamos. Cuando hemos estado en angustia, en dolor, y viene la presencia de Dios y nos llena y nos fortalece a creerle más. Pero muchas veces nosotros solo no nos queremos esforzar para servirle al Señor. Y todo Dios nos está demandando que todo es un esfuerzo. Que Él nos ha demostrado el mayor amor. Solo está esperando que nosotros le amemos. Tal vez no como Él nos ha amado, ¿verdad? Porque Él se entregó y derramó su sangre. Pero nosotros, con el hecho de estar aquí en su casa, demostramos que le amamos y que necesitamos de Él. Así que, como dice en esta palabra en Efesios 6:10, dice, solo obedeciendo a Dios y la palabra y la búsqueda en la presencia del Señor, nos vamos a vestir de Dios. Acompáñame a Efesios 6. Gloria a Dios. 6:10. Gloria a Dios.
dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todo dardo de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Podemos ver de que en esta palabra, como le decía yo, de que realmente tenemos que llenarnos del Señor, y esta es una de lo que Dios nos habla, de que realmente en este tiempo, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de que muchas veces hay lucha fuerte con nuestra familia, con nuestros hijos que aún no han llegado al Evangelio. Pero si nosotros nos llenamos de fe en oración, estando en su casa, buscando la presencia de Dios, vamos a vencer todo lo que pueda levantarse, ¿verdad?, en contra de la iglesia. Y sabiendo de que es Dios quien nos fortalece y nos dirige en todo lo que hagamos. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, poner al Señor por primer lugar en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, que sea el Señor dirigiéndonos y verdad, y nosotros refugiarnos en la palabra del Señor, viviéndola cada día con temor y temblor, verdad, delante de la presencia del Señor, sabiendo que la redención del Señor se acerca, que el tiempo, verdad, está más cerca de cuando empezamos, de que Cristo viene pronto y que su palabra nos está instando día con día a vivir conforme a la voluntad de Él, conforme a su palabra, que ya no sigamos las corrientes de este mundo, que nos esforcemos por ir ese camino estrecho, que realmente que a cada día, Señor, pidámosle al Señor que sea Él dirigiendo nuestros pasos. Él es nuestro mayor ejemplo de cómo vivió en esta tierra, y que tal vez podemos decir de que sí estamos en este mundo, pero su palabra dice que ya no somos de este mundo. Entonces no tenemos que dar por prioridad a las cosas de este mundo, sino a las cosas, a la voluntad de Dios, a las cosas espirituales, que las cuales nos va a llevar a esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Su venida está cerca y no la tomamos por tardanza, porque como dice su palabra, que el tiempo cada día va más cerca, y que la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y no podemos descuidarnos, porque Cristo está a las puertas, y va a ser lamentación el habernos descuidado, el no haber escuchado la palabra del Señor, el haberla tomado por otro mensaje más, sabiendo que Dios nos está advirtiendo cada día no. En aquel día se imagina, yo me podía meditar y decía yo, se imagina que el Señor nos haga memoria, que ella venir, que imagínense, yo me meditaba yo así,
Digo que el rapto de la iglesia ha venido y nosotros por desobedientes, o lo tomo yo, por no haber querido dejar algo quizás tan pequeño, o por no haber querido perdonar a mi hermano, o por quizás no dejar quizás un pantalón o maquillaje o cualquier cosa, vaya a estar en esta tierra con lo que la palabra dice que viene esa gran tribulación. O que yo ya me toque morirme, digo yo, y una vida de tormento por no haber obedecido, porque ya conocemos la palabra de Dios, y por no tomarla y vivirla, vamos a vivir una eternidad de dolor. Pero por eso Dios trae la palabra, para que nos afirmemos, y si está usted bien o estamos bien, pues sabemos de que estamos preparados para la venida del Señor, que eso es lo que Dios nos pide cada día. Que el Señor le bendiga.